Hola, buenas tardes. Bueno, veo que ya estamos unos cuantos en la sala, así que fantástico. Pues nada, pues como siempre, daros la bienvenida a estos seminarios, que bueno, que seguro que más adelante pues se irán incorporando más compañeros, pero bueno, ya sabéis que en cualquier caso queda grabado. Así que, bueno, incluso si alguno de vosotros tiene que ausentarse por algún motivo, pues nada, lo retoma donde lo hubiese dejado y no hay mayor problema. Por mi parte, ya sabéis que, pues nada, pues como siempre, seguro que alguno habéis tenido ya alguna sesión conmigo. Voy a empezar con la sesión y ya sabéis que cualquier duda, por favor, la podéis, si queréis, podéis ir planteándola en el chat, pero será al final de la sesión cuando vea lo que me habéis comentado, ¿vale? Porque si no, es un poco complicado seguir el ritmo, ¿ok? Pues dicho esto, ya tenéis que estar viendo la pantalla y bueno, pues como os estaba indicando, pues este seminario va a versar sobre aquello del IT compliance, ¿no? O el compliance, el cumplimiento normativo / legal asociado a las tecnologías de la información. Este es un tema, bueno, pues igual de complejo que el resto, seguramente. No obstante, os diría que es muy grande, es muy extenso. Por tanto, en esta sesión pues voy a intentar trasladaros las ideas claves que todos tendríamos que manejar y sobre todo tratar luego de plasmarlo, de trasladarlas al cliente, ¿no? El cliente en el que estemos. En algunos casos será pues, una empresa privada o bien una administración pública de cualquier tipo, ¿no? Dicho esto, veis aquí ya la agenda, ¿vale? Por un lado, bueno, pues muchos de vosotros, no todos, pero bueno, pues algunos tenéis un perfil no tecnológico, es decir, pues tenéis un bagaje académico y profesional, pues más relacionado con el ámbito jurídico, con el ámbito de administración de empresas, con una mezcla, pero no muchos, diría que la minoría, pues tenéis ese bagaje técnico, ¿no? En cuanto a ingeniería de sistemas, ingeniería de ciberseguridad. Por tanto, la idea es, pues eso, asentar claves de tal forma que, indistintamente a vuestro bagaje, pues bueno, que todas estas claves queden muy claras y que vosotros, insisto, podáis llevarlas luego a vuestro ámbito de trabajo. Dicho eso, pues necesariamente primero tenemos que entender qué es eso de la seguridad de la información, que todos sabemos lo que es, ¿verdad? Aquí poca duda cabe. No obstante, es importante entender en qué cosas vosotros os tenéis que fijar. ¿Vale? Porque dentro, como os decía, de esa marea, ¿no? De ese océano pues de elementos, de cosas a tener en cuenta, claro, no queremos volvernos locos. Por tanto, ahí vamos a intentar dibujar o esbozar esos elementos que vosotros tendréis que ir, bueno, pues buscando de cara a vuestros proyectos. Una vez eso esté claro, ya tenemos que empezar a armar herramientas que ya sí que implantemos en un cliente. Ojo, no tenéis que ser vosotros los que llevéis a cabo esa implantación. De hecho, en muchos casos es que no va a ser así. ¿Qué ocurre? Que vosotros, aún así, deberíais de tener los mimbres suficientes para saber qué pedir, qué auditar, qué ha de estar implantado en el cliente. Insisto, aunque no tengáis el conocimiento tan profundo como para implantar eso, porque ahí sí que participarán más ingenieros, ¿no? Más tecnólogos. Pero ya os digo, vosotros vais a tener ese bagaje suficiente para saber qué solicitar y qué auditar. Es lo mismo que va a ocurrir bueno, pues en esa ISO 27001, que veremos que es la gran norma que define un sistema de gestión de seguridad de la información, y pasa algo muy parecido con la 22301, que nos define lo que es un sistema de gestión de continuidad de negocio. Por tanto, un primer punto será entender qué es eso, y un segundo punto es, ¿mi cliente lo requiere? ¿El cumplimiento legal que ha de satisfacer mi cliente necesita de este elemento? Bueno, pues vamos a tener que pues tratar de recorrer ese camino. Y entre comillas relacionado, pues nos encontramos con, pues bueno, el abismo, ¿no? Porque es enorme, del ámbito de la protección de datos de carácter personal. Aquí intento ejemplificarlo con, bueno, pues diría que es la norma actual a nivel internacional más sofisticada, que sería ese Reglamento Europeo de Protección de Datos, que, bueno, pues entendiéndolo, vamos a entender, diría que casi que cualquier ley similar, independientemente del país de aplicación. ¿Por qué? Porque esto es sentido común. Es decir, da igual que estemos en Italia, en México, en Perú,
en Suiza un dato personal es lo que es. Y lo que las normativas a nivel internacional requieren en esta materia, pues ya os digo, son elementos totalmente comunes. Es decir, entendida una normativa de esta índole, pues entendida todas, ¿vale? No obstante, eso no nos quita el trabajo, obviamente, de tener que leer pues, la norma que aplica en el país en el que opera mi cliente. Pero ya os digo, los elementos son totalmente comunes, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, os comentaba, vamos a empezar a esbozar qué es esto de la seguridad de la información y aunque no seamos ingenieros, pues son cosas que, bueno, pues fáciles de entender y por tanto a la mano de todos nosotros. En primer lugar, fijaos, existe la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hay elementos informáticos, digitales a proteger y que, por desgracia, bueno, pues están bajo la mirada de atacantes. ¿Vale? Si no hubiese atacantes, pues claro, pues esto sería mucho más sencillito, ¿verdad? Pero no es el caso. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que tenemos que entender de cara a nuestros proyectos? Que esto va a más. Es decir, que este tipo delictivo, pues la realización de daños informáticos, el robo de información, etcétera, etcétera, es un delito que va a más y a más. Yo aquí os he mostrado pues, esa gráfica donde estamos viendo el volumen de incidencias y bueno, pues aquí se queda en 2015 y básicamente ¿por qué? Porque es que la tendencia es esa, o sea, no hay más que mostrar. Año a año el número de incidentes en esta materia no deja más que crecer, ¿vale? Es decir, va a un aumento significativamente. Y esto, bueno, pues hasta cierto punto quizá no tendría que ser una gran preocupación. Pues dices, bueno, pues sí, hay un gran volumen de delitos o ilícitos, pero bueno, más o menos las empresas están preparadas, pero no, ese no es el caso. ¿Por qué? Porque además de aumentar el volumen, es que aumenta la sofisticación. Dicho de otra forma, los atacantes son cada vez más sofisticados. Esos ataques que lanzas a las empresas pues son cada vez más difíciles de detectar por parte de las mismas, ¿vale? Y esto va a empezar a permear la visión que tienen al respecto las autoridades, los reguladores, ¿vale? Que os la voy a comentar, pues bueno, dentro de muy poquito. Por tanto, nos quedamos con este primer punto. Mayor volumen y mayor sofisticación de los ciberataques. ¿Qué ocurre? Que por otro lado, vemos que las empresas en general, no invierten demasiados recursos en esta materia. Es decir, si nos vamos fuera del ámbito de la gran empresa, empresas que tienen muchos recursos, mucho músculo, donde claro que se hacen cosas, si salimos de ese ámbito, la situación es un poco desoladora. Es decir, es que usted no está haciendo el mínimo esfuerzo, usted es que está invirtiendo muy poco dinero. ¿Y qué ocurre? Que esto todavía es más gravoso por el hecho de que no hay una madurez en el proceso de seguridad que se ha implantado en esas empresas. ¿Eso qué significa? Que no hay un proceso de seguridad. ¿Eso qué significa? Que no saben en qué situación están y no conocen a qué estado, a qué situación deberían de acudir. Es decir, no sabes dónde estás y no sabes dónde tienes que ir, claro, si no tienes un camino definido, es que va a ser horroroso, va a ser horrible. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer todo mal. Porque, insisto, es que no sabes ni dónde tienes los pies, ni sobre qué tierra pisas. ¿Vale? En definitiva, claro, es que usted no invierte ciberseguridad donde debiera, donde se lo exige su negocio, porque usted no lo está tratando esto de manera formal. Es decir, va a haber en muchos casos un departamento de informática, un director de informática, que según sopla el viento decide qué hacer. Imaginaos, decimos ahora, oye, pues vamos a intentar mejorar los backups de la empresa, las copias de seguridad. Pasan 3 meses, dice, oye, pues vamos a intentar mejorar el antivirus de la empresa. Es decir, a ver, sí está bien, cuantas más cosas tengamos, ¿verdad? Mucho mejor, pero no hay un orden. La pregunta sería, ¿pero tu negocio es ahora esto lo que necesita? Porque a lo mejor no es esa la prioridad. A lo mejor es que el cumplimiento legal que se te exige va por otro lado. Es decir, el departamento de informática no es quien para decidir, no es quien para tomar esas decisiones. Es decir, vamos como pollo sin cabeza. ¿Y qué ocurre? Que esa falta de madurez al final también redunda en esa otra gráfica que os muestro,
que habla sobre la detección de las intrusiones. Es decir, el porcentaje de empresas, ahí veis, pues 20%, 27%, y el tiempo medio que le toma a esas empresas darse cuenta de que han sido ciberatacadas. Entonces, si os dais cuenta, esto es una barbaridad. Por ejemplo, un 27%, pues hasta 90 días en darse cuenta de que han sido ciberatacados, un 25% hasta un año, o sea, una auténtica locura. Es decir, más allá del, ¿cómo decirlo?, del impacto que puede sufrir la empresa en cuanto a pérdida económica, impacto reputacional, vosotros pensarlo desde el punto de vista del compliance. Es decir, es que a usted le va a caer una multa enorme. Es que usted, frente a un regulador, no va a tener posibilidad de demostrar que lo ha intentado hacer bien. ¿Por qué? Porque es un desastre. Si es que usted ha tardado meses y meses en darse cuenta. Es decir, es muy, muy complicado que usted demuestre ante un tercero, sea un juez, un auditor, etcétera, la debida diligencia. Que, como sabéis, esa palabra para nosotros es clave. ¿Ok? En definitiva, dicho de forma sucinta, hoy en día muy, muy pocas empresas pueden demostrar debida diligencia en esta materia. Es decir, están llamando a problemas. Están llamando a que en materia de compliance van a sufrir muchísimo. Van a tener sanciones, pérdida económica, pérdida reputacional asociada a ese incumplimiento. ¿Vale? No obstante, ante este argumento, fijaos, hay empresas que dicen, claro, es que es normal que nos ataquen porque los hackers, esos atacantes son muy sofisticados, ¿no? Emplean elementos, pues eso, muy, muy complejos. Y la respuesta sería, sí, claro, hay casos donde esos ataques realmente son muy sofisticados, pero son el menor de los porcentajes, o es el menor de los porcentajes, el relacionado con dicho contexto. Dicho de otra forma, no, en la mayoría de los casos, los atacantes para poder entrar a esa empresa, a esa organización, han tenido que hacer muy poquita cosa. ¿Por qué? Porque la empresa está muy verde. El nivel de madurez en materia de ciberseguridad en esa empresa es muy pequeño. Y aquí, fijaos, os pongo un ejemplo de el top 10 de amenazas o vulnerabilidades de red que emplean los malos para entrar en una empresa. Esto cada semestre, cada año va cambiando, pero se suelen dar la mano. Entonces, fijaos, en el puesto primero, contraseñas de administración, o sea, contraseñas para ser superusuario de los sistemas, en blanco o muy débiles. Segundo puesto, información sensible que se transmite sin cifrar. O, por ejemplo, tercer puesto, las contraseñas de las bases de datos en blanco o muy débiles. Es decir, usted no puede poner esa excusa de que los hackers son muy sofisticados. No, eso no es así, o al menos no para su contexto. Es que usted es un desastre. Por tanto, reincidimos en lo comentado. En materia de compliance, usted, en cuanto a empresa, en cuanto a persona jurídica, pues usted va a recibir un varapalo. ¿Por qué? Porque no va a poder demostrar el mínimo, que no tiene ni una línea base en esta materia. Y si os dais cuenta, totalmente relacionado esa siguiente gráfica que nos habla de, bueno, las contraseñas más comunes usadas en organizaciones, las cuales, claro, son muy fáciles de romper y de hecho hay programas que de forma, por fuerza bruta, pues en pocos segundos las rompen. ¿Qué ocurre? Que son palabras clave, o sea, contraseñas, si os dais cuenta, para el ámbito anglosajón. Pero si estuviésemos en un ámbito hispanohablante, serían palabras igual de tontas, igual de fáciles de romper, pero simplemente en castellano. ¿Vale? Pero estamos en las mismas, ¿vale? Es decir, de cara a un tercero no vamos a poder demostrar que lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera en muchos casos tenemos una mínima gestión de contraseñas, una gestión robusta de esas credenciales. No obstante, claro, no queremos generalizar al 100% de los casos. Es decir, de nuevo tú como analista, tú como asesor o consultor, tienes que entender la complejidad de tu cliente. Es decir, hay contextos organizativos muy complejos donde de verdad se enfrentan atacantes muy sofisticados. Claro que sí. Aquí os pongo ejemplos de entidades muy importantes que han sido atacadas de forma muy, muy sofisticada. Por ejemplo, pues arriba el Banco Central de Rusia, abajo la red internacional SWIFT, ¿no? Que es como bueno, pues, uno de los Santa Santorum de la banca internacional.
o, por ejemplo, la Bolsa de Londres. Es decir, tú entendiendo, como siempre, este es el mantra que siempre hay que tener en cuenta, entendiendo a tu cliente, por tanto, entendiendo la complejidad normativa, regulatoria, que es de aplicación, etcétera, etcétera, tienes que ver qué punto de madurez se te va a exigir en esta materia. Es decir, si tú eres una empresa pues que operas en un sector, por ejemplo, que no está regulado, que no tratas con datos muy sensibles, que aun tratando con datos poco sensibles no son muy numerosos, muy ingentes en cuanto a volumen, pues a ver, ¿qué va a pasar? Que el regulador, que un tercero, pues no te va a pedir un nivel de madurez muy elevado. En cambio, si tu cliente sí que opera en un sector regulado, es una empresa muy grande, es una empresa internacional, etcétera, etcétera, sí, en ese caso, un auditor, un juez y demás, sí te va a exigir un nivel de madurez elevado. Por tanto, insisto, vosotros o muchos de vosotros, aún sin tener un bagaje tecnológico, sí tenéis que tener clara esa idea en cuanto a qué nivel de sofisticación, qué nivel de madurez se le va a pedir a mi cliente. ¿Vale? Y a partir de ahí yo hablaré pues, con las personas, ¿no?, del área de informática, del área de ciberseguridad, para intentar ponernos de acuerdo, ¿no?, en cuanto a ver dónde estamos y qué nivel de madurez deberíamos de alcanzar pues, en 6 meses, en un año, en lo que fuese. Fijaos, este estudio es muy interesante. Como veis, alude a 2017. Al parecer, la consultora que lo hizo, Osterman Research, no le dio continuidad a este informe, pero pongo la mano en el fuego de que sigue siendo totalmente actual. Y fijaos, viene a decir, ¿cómo ser despedido? Ten una brecha de seguridad. Y a la derecha estamos viendo una tabla donde nos dice el porcentaje de empresas donde esa cuestión es motivo de despido. Y si os dais cuenta, creo que son las 6 primeras, es decir, tenemos que ir a la 7ª posición, que alude a aquello de no cumplir con una fecha de entrega de un proyecto, que sería motivo de despido en el 15% de empresas. Es decir, tenemos que ir a algo tan lejano como la 7ª posición para encontrar una razón, una motivación no relacionada con la ciberseguridad. Es decir, es que si quieres que te despidan, además a ti como persona física, ten un problema de seguridad. Fijaos, motivo de despido en el 68% de empresas, pues un fallo, un error a la hora de cumplir con un requisito de compliance que lleve algún tipo de multa importante o penalización. Despido en el 39% de empresas, una inversión tecnológica que lleva una brecha de seguridad. O, por ejemplo, motivo de despido en el 38% de empresas, una brecha de datos que se hace pública. Es decir, no solo es que a nuestro cliente, en cuanto a la empresa, le va a ir muy mal, sino que a nosotros, a nivel personal, a nivel profesional, también nos va a ir muy mal. Por tanto, recordar, como es imposible ser perfecto en esta materia, es imposible, literalmente, evitar los problemas en materia de ciberseguridad. ¿Qué queremos alcanzar? Poder demostrar ante un tercero la debida diligencia, ¿vale? Ese es el titular, ¿vale? Es el leitmotiv de todo lo que estamos buscando. Entonces damos un salto más y decimos, vale, perfecto, pero ¿y sobre quién o sobre quiénes yo me debería de preocupar? ¿O ante quiénes? Pues fijaos, aquí hablamos de que los 3 grandes colectivos que nos pueden hacer daño, ¿no?, en cuanto a, bueno, sí, provocar un problema de seguridad va a ser el hacktivismo, el crimen organizado y los servicios de inteligencia. Es decir, tú entendiendo a tu cliente has de entender, has de comprender qué tipologías de atacantes pueden ir a por tu cliente. ¿Por qué? Porque según sea una u otra, como los métodos de ataque van a ser distintos, los métodos de defensa deberían ser distintos. ¿Ok? Hacktivismo, le caemos mal. Esa gente no busca un retorno económico, simplemente busca hacernos un mal, un daño de forma gratuita. Por ejemplo, nuestro cliente es una organización pública, es un ministerio, y esta gente cree que, bueno, pues el ministerio está en contra de la ciudadanía. O nuestro cliente es una petrolera, y esta gente, estos activistas, creen que están destruyendo el medio ambiente. De una u otra forma van a intentar romper, bueno, nuestros sistemas, que se paren, publicar de forma abierta datos para que se vea quebrantada nuestra reputación.
Crimen organizado, obviamente, esto es un modelo económico, buscan dinero, se acabó, se acabó. Aquí sobre todo hablaremos de extorsiones, ¿vale? Pago de rescates. En cuanto a qué, nos han robado datos, los han cifrado, los están vendiendo, cosas de ese estilo. Y finalmente, en aquellos casos donde nuestro cliente opere en sectores críticos, que tenga pues, una propiedad intelectual, una propiedad industrial muy potente, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Que un posible atacante serán los servicios de inteligencia de los países donde operan los grandes competidores de nuestro cliente, ¿vale? ¿Esto es complejo? Claro que sí, pero insisto, no estamos solos. Tendremos que hablar con pues, la dirección de la empresa, entender el contexto de negocio, etcétera, etcétera. Y ya os digo, todo ello para dirimir qué tipos de atacantes pueden venir a por nosotros, para posteriormente ver, analizar si nuestros mecanismos de defensa están teniendo en cuenta esta caracterización. Insisto, con el ánimo de ser perfectos y evitar ataques, no. No, eso es como intentar romper una pared a cabezazos. Es imposible. Pero sí con ese ánimo de que un cliente, de que un juez, etcétera, etcétera, vea que, oye, lo he intentado hacer. ¿Vale? Siguiente punto. Vale, pero ¿qué es lo más importante en ciberseguridad? Porque esto, es decir, esto es tan complejo que quizá no todo sea igual de importante, efectivamente. Y así llegamos a lo que se conoce como las dimensiones de seguridad de la información. Aquí os pongo las tres más importantes, que son confidencialidad, solo las personas autorizadas han de acceder a la información o servicios, integridad, solo las personas autorizadas pueden modificar la información o servicios, y disponibilidad en cuanto a que las personas autorizadas pueden acceder en cualquier momento a los servicios e información a la cual tienen acceso. Por tanto, ¿cuál es la pregunta? Que tú tienes que ver qué es lo más crítico para tu cliente. ¿Vale? Imaginad, estamos en un banco y decimos, oye, que para nosotros un proceso de negocio muy importante es, por ejemplo, la gestión de hipotecas. Entonces tú tendrías que preguntarte, ¿qué tipo de ataque es el que más daño nos haría? O dicho de otra forma, ¿cuál es la dimensión de seguridad donde no nos podemos permitir problemas? ¿Por qué? Porque, pues una de dos, porque estaría aparejado, estaría asociado un incumplimiento legal más grave, habría sanciones mayores, habría una pérdida económica, ¿no? Una pérdida de negocio más gravosa. ¿Veis un poco la idea, no? Es decir, este análisis hay que hacerlo proceso de negocio a proceso de negocio. Quizá en un proceso de negocio lo más importante sea la confidencialidad y quizá en otro proceso de negocio lo más importante sea la integridad. Esto hay que analizarlo, ¿vale? Dentro de ese cliente en el que estamos, ¿ok? Insisto, tendrás que ver sobre ese proceso de negocio qué tipo de leyes aplican, qué tipo de normativas, etcétera, etcétera, y luego entender qué tipo de impactos se derivarían de esos ataques, ¿vale? No obstante, fijaos, os decía, estas son las tres dimensiones más importantes, pero es que hay otras dos, que en ciertos contextos pueden incluso ser más importantes que las anteriores. Autenticidad de origen y destino. Es decir, de origen, ese mensaje, esa petición de un sistema informático es realmente de quien dice ser. Y autenticidad de destino. Yo entro en una página web, me estoy comunicando con un sistema informático y esa página es quien dice ser, es la página oficial. O la trazabilidad, por ejemplo, la trazabilidad en la administración electrónica, dentro del ámbito gubernamental, en ocasiones es muy importante. Básicamente, podemos demostrar quién hizo qué, cómo y cuándo. Imaginad, por ejemplo, una empresa que solicita una ayuda a través de una sede electrónica de un ministerio. No sé, por poner un ejemplo tonto, ¿no? De nuevo, tú tienes que entender proceso de negocio a proceso de negocio, cuáles son los requisitos de compliance más fuertes. Aquellos que, en caso de verse incumplidos, llevarían aparejadas sanciones más fuertes. ¿Vale? Además de pues, otros intangibles como el impacto reputacional, que es siempre pues, el que tenemos más en consideración. ¿Vale? Ya os digo, para esto no hay tabla alguna. Esto es un trabajo fino que tú tienes que hacer dentro de tu proyecto, dentro del cliente.
sacas el mapa de procesos y vamos uno a uno. Entonces, si os dais cuenta, dices, vale, perfecto, a ver, yo he ido entendiendo algunas claves, ¿no? He entendido que esto del cibercrimen va más, he entendido que en general el nivel de madurez de las empresas es inferior al solicitado o al requerido, ¿no? Y por otro lado, he de entender que esto no es una tabla rasa, no. Yo he de hacer ese análisis interno para ver qué es lo más importante y qué dimensión de ciberseguridad es la más importante. Pero claro, si os dais cuenta, nosotros podríamos llegar al siguiente razonamiento. Oye, sí, perfecto. Yo entiendo esta forma de trabajar, pero claro, es que mi cliente es muy grande. Pues imaginad, una empresa, no hace falta que sea una empresa con decenas de miles de trabajadores. Aunque sea una empresa de muchos centenares, pues la cosa ya se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque habrá, pues seguramente como mínimo, habrá decenas de servidores, habrá miles de equipos, habrá miles de cuentas de usuario, habrá centenares o muchas decenas de bases de datos. Es decir, esto es muy complejo, ¿vale? Dicho de otra forma, como esto es tan complejo, no basta con la tecnología, ¿vale? Está muy bien pues tener antivirus, está muy bien tener firewalls, es decir, hay tecnología que claro que sí es obligatorio contar con ella, pero no basta, no basta. Entonces nos llegamos a la idea de que necesito una forma de trabajar, necesito una sistemática de trabajo. Más aún, como sé que haga lo que haga, me van a dar pal pelo, necesito demostrar ante ese tercero que tengo un procedimiento, un proceso. Y eso, pues es la 27001, que si recordáis esta foto de la película de Tiburón, es cuando el protagonista, ¿no?, veía pues ese super tiburón blanco, ¿no?, que estaba enfrente, pues sería exactamente lo mismo. Si tú intentas afrontar el problema de la ciberseguridad únicamente con tecnología, ostras, esto pinta muy mal, ¿vale? Mejor que vuelvas a puerto, porque si no te va a llevar por delante. El barco te lo va a hacer trizas literalmente. Y precisamente pues llegamos a lo que es esa ISO, ¿no?, o el mundo ISO. Aquí básicamente pues os muestro un poquito este diagrama que viene a decir lo siguiente, ¿no?, en cuanto a la creación de normas. Por un lado, en la base vemos que dice especificación de empresas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay empresas muy fuertes, imaginaos Microsoft. Pues Microsoft dice, mira, para mí, en base a mi experiencia, a mi conocimiento, la gestión de la ciberseguridad se tiene que hacer de esta forma, ¿vale? Y escribe pues un paper de, yo qué sé, de 20 páginas y le da un nombre, ¿vale? Microsoft XYZ. ¿Qué ocurre? Que como es Microsoft el que está detrás, pues esa especificación pues toma cierta fuerza. ¿Por qué? Porque es que es Microsoft, ¿vale? Pero es un estándar privado, es totalmente privado. Lo usará quien quiera usarlo. ¿Qué ocurre? Que cuando esos estándares privados ha pasado mucho tiempo y se ha comprobado que realmente funcionan, pasan a ser un estándar, una especificación sectorial. Un ejemplo es ITIL. Para aquellos que no suene, pues bueno, ITIL se creó en los 80 en Reino Unido, también con ayuda de alguna empresa, y decía que ha de hacer un departamento de informática para, bueno, pues para que funcione bien el departamento de informática. Pues pasó el tiempo, se vio que eso que se había construido tenía sentido y pasó a conformarse como ITIL. ¿Qué ocurre? Que sigue siendo una especificación del sector, es decir, lo aplica quien le da la gana. ¿Y qué ocurre? Que cuando eso pasa todavía más tiempo, se ve que realmente es valioso, que tiene sentido, que funciona, que ayuda a las empresas, pasa a convertirse en una norma ISO, que de hecho, fijaos, el ejemplo es que ITIL, su homólogo en el mundo ISO es la ISO 20000. ¿Esto es ley? No, no es una ley. Ya sabéis, las ISOs también son de aplicación voluntaria. No obstante, un pequeño inciso, como sabéis, esto empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque los reguladores ya no son capaces en muchas cuestiones de hacer leyes con listados taxativos de elementos a cumplir. Y en cambio te dicen cosas como se deberá demostrar la debida diligencia o se deberá demostrar proactividad. ¿Qué ocurre? Que ahí ya, claro, la ley de forma implícita te está diciendo tienes que tener un sistema de gestión, que es otra forma de decir tienes que tener una norma ISO implantada, ¿vale?
para que veáis un poco la idea. Y ya por fin llegamos a las leyes, que obviamente pues, es una ley y hay que cumplir con ella sí o sí. Pero en cambio nosotros, pues eso, nos vamos a quedar con el mundo ISO. ¿Por qué? Porque nos sirve para mejorar las cosas y además legalmente también nos va a servir. O sea, es una evidencia de profundidad, ¿vale? Entonces, si vosotros buscáis que vuestros clientes demuestren la debida diligencia ante un tercero en esta materia, claro está, pues os diría que, oye, no te vuelvas loco. ¿Por qué? Porque ya existe la herramienta que debías de emplear, que es precisamente la ISO 27001, que es la norma que define un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ok? Es decir, en un proceso o en un ciclo, mejor dicho, de mejora continua, que es ese PDCA, ¿vale? O ciclo de Deming, que dice planifica, plan, do, check, act. Planifica, haz, verifica y actúa. Es decir, es un ciclo que no deja de iterar de forma continua y que está buscando pues, mejorar pasito a pasito. Os pongo un ejemplo. Tu cliente es un banco, ¿vale? Y tú entiendes que la parte de negocio donde se pueden dar los incumplimientos legales más importantes es la parte de gestión de hipotecas, que decíamos antes. ¿Qué hacemos en la fase de planificar? Definimos el alcance, es decir, ese trocito de negocio más crítico. Hay quien diría, pero bueno, el alcance tendría que ser toda la empresa. No, eso no tiene sentido alguno. Dicho de otra forma, es que van a pasar muchos años, 3 años, 4 años, 5 años, hasta que tú hayas alcanzado un nivel de madurez satisfactorio en ese trocito más crítico y hasta que eso no ocurra, tú no puedes ampliar el alcance. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, a ver, lo digo de otra forma. ¿En el Departamento de Recursos Humanos no tenemos ciberseguridad? Sí, claro que sí, pero tenemos una línea base. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso no es crítico. Y yo, como estoy construyendo sobre lo más importante, claro, no puedo desviar la atención. Entonces, eso es el primer elemento. Defino el alcance del SGSI. Sobre ese alcance, pues hacemos un análisis de riesgos. Pues ya sabéis, identificamos los activos, que serán servidores, instalaciones físicas, software, personas, etcétera, etcétera. Vemos qué amenazas pueden impactar sobre esos activos, pues un robo, una inundación, un incendio, una falta de suministro eléctrico, etcétera, etcétera. Y asignamos a cada una de esas amenazas una probabilidad, pues es muy probable, es poco probable, y un impacto, pues el impacto es muy alto, es bajo, ¿vale? Y el impacto puede ser o general o reputacional, de lucro cesante, etcétera, etcétera. Finalmente, calculamos el riesgo, que normalmente es la probabilidad multiplicada por el impacto. Y a la luz de esos cálculos, pues ya podemos priorizar, ¿vale? Es decir, oye, para mí, ostras, tengo que hacer algo con la amenaza robo o con la amenaza incendio. ¿Por qué? Porque me ha salido que tiene un riesgo muy elevado. ¿Qué hago? Selecciono controles. Voy a mitigar el riesgo. Pues voy a implantar X cosas. ¿Qué hacemos en la fase do? Esos controles que dijimos que íbamos a hacer, los tenemos que implantar. Pues con una calendarización, ¿no? Pues mensual, semestral, como fuese, lo hacemos. ¿Qué hacemos en el check, en el verificar? 2 cosas. Verificamos si hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. Oye, a lo mejor dijimos que íbamos a dar un plan de concienciación, pero no ha habido tiempo o nos hemos quedado sin presupuesto. Pues eso hay que verlo. Y por otro lado, ver si, habiendo implantado eso, si la situación ha mejorado o no. Ejemplo, el año pasado tuvimos 3 brechas en materia de datos de carácter personal que derivaron en una sanción grave. Y este año solo hemos tenido una. Pues a priori hemos mejorado un poquito. Y finalmente el actuar. Esos resultados los llevamos a la alta dirección. Es decir, los mostramos en el Comité de Seguridad de la Información. Esa alta dirección, que son los propietarios del riesgo, tienen que decidir si les parece bien o les parece mal el nivel de madurez existente y se vuelve otra vez, empezamos por la fase de planificar, ¿vale? A la luz de esa decisión que ha tomado la alta dirección, que puede ser, oye, vamos a ampliar el alcance o no, vamos a seguir empujando sobre ese alcance.
Esto aquí os lo pongo de otra manera, ¿vale? Pues son las grandes, bueno, pues iba a decir cláusulas, epígrafes de la norma, pues que la alta dirección tiene que ser quien lidere esto, tiene que haber evidencias de que eso es así, pues que hay un comité, que hay actas, etcétera, etcétera. Tiene que haber una planificación constante de los riesgos, se tiene que demostrar que tenemos recursos, ¿vale? Y que formamos a la gente, porque si no, claro, esto no tiene sentido alguno. Tenemos que mostrar que en el día a día gestionamos las incidencias, gestionamos los problemas, todo ello con evidencias de nuevo. Tenemos que demostrar que tenemos métricas, ¿vale? Que hacemos mediciones y finalmente que la alta dirección, pues que a la luz de esas mediciones toma decisiones, ¿vale? Pues un poco lo que os he comentado en el gráfico anterior, ¿vale? Dicho de otra forma, si vosotros queréis que vuestro cliente demuestre ante un tercero que tiene esa voluntad de hacerlo bien, aunque insisto, aunque ocurran en el día a día problemas, ¿vale? Deberíais de empezar a plantear la idea de que se implante un SGSI, ¿ok? ¿Esto es costoso? Pues claro que sí, claro que sí, pero insisto, es que es la gran llave para que tú demuestres, oye, no hacemos las cosas según sopla el viento, no, tenemos una sistemática de trabajo y es que te lo puedo demostrar y tal, ¿vale? Y tanto es así que, fíjate, pues tengo implantado esto, tengo implantado aquello, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que fijaos, podemos estar en un contexto todavía más complicado. Básicamente, mi cliente opera, ahora ya sí que sí, en un sector muy crítico, muy regulado, y no nos podemos permitir la caída, la interrupción del servicio que ofrecemos. Pues de nuevo nos podríamos ir, por ejemplo, a un sector bancario o un sector de suministro eléctrico, ¿no? Por decir un par, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí, además de tener ciberseguridad, tenemos que contar con algo que es primo hermano, conocido como continuidad de negocio, es decir, sistemas de gestión de continuidad de negocio. En definitiva, que aunque ocurran eventos adversos, aunque ocurran contingencias, el negocio sobrevive, el servicio no se interrumpe. Y la norma que nos va a ayudar en esta materia, pues básicamente es la ISO 22301, entre otras, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí ya no solo hablamos de grandes ataques de ciberseguridad, no, hablamos de un terremoto, pues una pandemia como el COVID, es decir, cualquier tipo de cuestión, cualquier tipo de contingencia independientemente de su naturaleza, ¿vale? ¿Y qué ocurre? ¿Por qué contemplamos estos elementos? Porque si ocurren, pues lo que os decía, puede hacer que mi actividad de negocio, un producto que ofrezco o un servicio que tengo desplegado, pues que no pueda seguir haciéndolo, ¿vale? Y eso puede ir a que, pues me quedo sin clientes, incurro en sanciones normativas súper enormes que no voy a pagar o directamente me he quedado sin reputación. Mi reputación en el mercado se ha evaporizado, ¿vale? Entonces, básicamente, para no confundirnos, ¿qué es la continuidad de negocio? ¿Es una tecnología? ¿Es un producto? Oye, hablamos con una consultora y nos lo implantan. No, no es un software, no es una tecnología. Tampoco, fijaos, tampoco es un proyecto con inicio y fin. Llamamos a una consultora, vienen el día 1 de febrero y se van el 30 de marzo. No, no es un proyecto. Y tampoco es algo relacionado con la recuperación de desastres o alta disponibilidad, que para aquellos que no sois tecnólogos, deciros que esto se refiere a la parte informática. Es decir, yo cuento con mecanismos para que el CPD, el Centro de Procesamiento de Datos, que las bases de datos, que el software, sobrevivan a esos grandes incidentes. Oye, está muy bien, porque tú tienes recuperación de desastres en la parte de informática, pero eso es una pieza dentro de la continuidad de negocio, ¿vale? No es el total que se espera para que tú digas, yo tengo un sistema de gestión de continuidad de negocio. Entonces, sí es esta cuestión. Por lo que dice aquí, es un plan, es un proceso, ¿vale? Ya os digo, es igual que antes. No tiene un inicio, pero no tiene un fin. Acompaña ya a la empresa en su día a día, está ya dentro del ADN de la empresa. Y esto básicamente lo que buscamos es que, independientemente de que la contingencia sea informática, física, etcétera, etcétera,
que los procesos de negocio sobrevivan, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Y ojo, supongo que os estaréis haciendo la idea. Implantar esto es todavía más costoso que lo anterior. Ejemplo, yo tengo una oficina, ¿vale? Donde tengo pues mis trabajadores, etcétera, etcétera. Yo he de contemplar la posibilidad de que un incendio haga que la oficina sea destruido. ¿Cuál es la salvaguarda? Pues imaginad, tengo una segunda oficina a no sé cuántos kilómetros y en 48 horas podría tener ahí a la mitad de la plantilla ya trabajando de forma normal. Claro, veis la idea, solo empresas muy fuertes, con mucho músculo financiero, pues pueden tener ese tipo de controles, ¿vale? No obstante, verlo también por la parte de compliance. ¿Qué contingencias, en caso de ocurrir, harían que la empresa incurriese en problemas legales enormes, de los cuales casi que no podría volver a la situación normal, ¿vale? Esto de nuevo, como buen sistema de gestión, pues es otra vez lo que os decía antes, es un sistema de mejora continua, un PDCA. Fijaos como cosas interesantes, pues dice arriba que, a los lados, que tenemos que entender a las partes interesadas, ¿vale? Pues oye, mis clientes, ¿qué requisitos me exigen en esta materia? ¿Qué cosas hemos firmado vía clausulado legal? Mis reguladores, ¿qué me exigen en esta materia? El gobierno, ¿qué me exige? O incluso la sociedad en sí, ¿qué me exige en esta materia? ¿Vale? Por tanto, pues ya sabéis, a partir de aquí nosotros extraemos requisitos de cumplimiento, pura ley, y compromisos de cumplimiento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, bueno, antes no lo he mencionado, a la par que la 27.001 nos encontramos con la 27.002, que es básicamente un compendio, un catálogo de controles que podemos implantar para, pues bueno, tener un SGSI. Pues ahí nos hablarán pues desde antivirus, de firewall, de bueno, cositas de estas que seguro que os suenan. Pero ¿qué ocurre? Que para el ámbito de la continuidad de negocio, por desgracia, no existe ningún tipo de catálogo. Eres tú, de nuevo, el que tiene que analizar la situación y ver qué tipo de medidas se van a implantar. De nuevo, no os preocupéis en cuanto a que las personas que suelen liderar esto son personas del ámbito tecnológico y del ámbito de negocio. Pero ¿qué pasa? Que en ese equipo de trabajo necesariamente tiene que haber gente que sepa de compliance. ¿Por qué? Porque son los que van a saber las leyes y los compromisos de cumplimiento que tenemos que pueden tener algún tipo de afectación en esta materia, ¿vale? Y por tanto, imaginad, oye, que con nuestro parqué de clientes tenemos una cláusula por la cual nos comprometemos a que, como mucho, el servicio que le prestamos puede tener una interrupción de 4 horas. Pues si nadie dijese eso, no se implantarían medidas para que, como mucho, la interrupción que pueda ocurrir tenga una duración máxima de 4 horas. Insisto, vosotros tenéis que participar en este equipo de trabajo, ¿vale? Y esto, la gracia de todo esto, es lo que se conoce como el BIA. Bueno, pues en inglés es el Business Impact Analysis, análisis de impacto en negocio. ¿Y qué es lo que hacemos? Identificamos cuáles son los procesos críticos de la empresa, ¿vale? Os decía antes, gestión de hipotecas, gestión de préstamos a particulares, gestión de préstamos a empresas, etcétera, etcétera. Por cada uno de esos procesos tenemos una entrevista con el máximo responsable y le hacemos muchas preguntas, ¿vale? Sobre cada dimensión de seguridad. Ejemplo, oiga, ¿qué pasaría si esto se cae 4 horas? ¿Qué pasaría si esto se cae 8 horas? ¿Qué pasaría si hay una brecha de confidencialidad a nivel interno? ¿Qué pasaría si hay una brecha de confidencialidad a nivel externo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para cada contingencia que nosotros le preguntamos, esa persona nos dirá cuáles son los impactos, ¿vale? Y en base a esos impactos se definen las líneas rojas y, por tanto, a posteriori, qué controles hay que implantar para que nunca pasemos de esa línea roja, ¿vale? O que el negocio se pueda, pues efectivamente, recuperar, ¿vale? Pues esa es, dicho de forma breve, eso es un BIA, ¿vale? Insisto, es
un análisis de riesgos es profeso que hacemos por cada proceso de negocio, con esa orientación, ¿vale? De que la persona que entrevistamos nos hable de los impactos asociados. De nuevo, vosotros en materia de compliance son los que diréis, oye, el regulador nos pide esto, con este cliente nos hemos comprometido en no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Y finalmente, otra cuestión que a todos os sonará es ¿qué pasa si mi cliente trata con datos personales? ¿Vale? Datos de personas físicas y datos que identifican a esos titulares. Pues desde un nombre, un apellido, una dirección, un dato de salud, etcétera, etcétera. Pues aquí, como sabéis, ya son pocos los países donde no exista una ley en materia de protección de datos de carácter personal. Y os comentaba que al final, y esto es así, no hay que sacarle punta ni tiene dobles lecturas, es que la ley que va más avanzada, insisto, esto es sentido común puesto por escrito, es el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Es decir, entendido lo que dice este marco, entendido lo que va a decir cualquier otro marco. ¿Por qué? Porque ya os digo, es el que lleva ventaja, es el que es más amplio. Entonces, fijaos, elementos novedosos que ha introducido y que, ojo, son muy complicados de implantar en un cliente. Privacidad por diseño. ¿Esto qué significa? Desde la fase más incipiente en el diseño, en la construcción de un nuevo servicio o de un nuevo producto, ¿vale? Que va a lanzar nuestro cliente, ahí ya tenemos que analizar los riesgos en materia de privacidad y ver qué respuesta vamos a dar, cómo se va a gestionar ese riesgo. Y obviamente que esa respuesta, eso se vaya luego implantando hasta hacerse totalmente tangible, ¿vale? Y de nuevo, que tú tengas evidencias, pruebas de que eso ha sido así desde la fase, como os decía, más intangible del puro diseño. Privacidad por defecto, pues dicho de forma llana, cuando tú entregas a tu cliente, ¿no? El cliente de tu cliente, un servicio o un producto, tú le has metido el tope de privacidad, ¿vale? Imaginad, solo recojo los datos estrictamente necesarios. Hay una minimización de datos súper estricta. ¿Qué ocurre? Que será el usuario, si así lo decide, el que mediante una acción positiva, pues me dé más datos. Pero yo por defecto he implantado eso con el tope de privacidad, ¿vale? Ya digo, ya luego será una cuestión de si el usuario quiere darme más datos, menos datos, etcétera, etcétera. También deciros que, bueno, como veis ahí, supuestamente, pues ahora los usuarios tienen más derechos en cuanto a que nos pueden reclamar o poner reclamaciones de forma más abierta, ¿vale? Es decir, las empresas tienen ahora que demostrar con mayor fuerza, si cabe, el que están haciendo las cosas bien, ¿vale? Es decir, la carga positiva de la prueba está en la parte de la empresa. No es el usuario el que pone la reclamación, el que tiene que demostrar, fíjate lo que ha pasado. No. Va a ser la empresa demandada la que tenga que demostrar con evidencias el que, oiga, este usuario no tiene razón. Por tanto, pues nosotros como gestores de compliance aquí tenemos que ser pues muy precavidos, ¿vale? Ejemplo tonto, oye, ya tú, de cara a que un usuario te dé su consentimiento para tratar sus datos personales, por ejemplo, no valen las casillas premarcadas, ¿vale? Por decir una cosa súper tonta, pero para ejemplificar lo anterior. Fijaos, voy a leer lo que está en negrita. Básicamente, deberíamos de entender qué parámetros emplea el regulador para la imposición de multas en esta materia. ¿Por qué? Porque os decía antes, es imposible ser perfectos. Tenemos que partir del hecho de que vamos a hacer las cosas mal, de que va a haber problemas, ¿vale? No lo llevemos a equívoco, por tanto, seamos conscientes de qué cosas me va a pedir el regulador que harán que la sanción sea mayor o menor. ¿Por qué? Porque si yo ya cuento, si yo ya he preparado de forma previa esa carga, pues ese conjunto de evidencias, pues oye, mejor le irá a mi cliente, estoy haciendo una mejor defensa jurídica. Entonces, fijaos, medidas paliativas y de reparación adoptadas, básicamente. Tú demuestras que aunque ha habido ese problema, aunque ha habido esa brecha de seguridad, tú has intentado remediarlo
lo más rápido posible. Es decir, que tú has intentado minimizar el impacto. Todavía más importante, fijaos, habida cuenta de las medidas técnicas y organizativas que hubiesen aplicado. Es decir, tú qué habías hecho de forma previa a la brecha. ¿Vale? Pues mire, oiga, es que ha habido una brecha de datos, sí, pero es que fíjese, yo antes de que eso ocurriese había hecho esto, había hecho aquello, etcétera, etcétera. Pues claro, esa carga hará que la posible sanción, una de dos, o que simplemente se te aperciba y no haya sanción, o que en caso de haber sanción, pues que sea chiquitita. ¿Vale? Y bueno, pues luego cosas que son puro sentido común, pues si cooperamos con el regulador, ¿no? Le damos la información que nos requiere. No es lo mismo que se hayan visto afectados nombres y apellidos que datos de salud, ¿vale? Pues esto es sentido común. Pues claro, en un caso será más leve y en otro caso será pues más grave, ¿vale? Y también, pues básicamente, tenemos la obligación en las empresas donde aplica esta ley de que en un máximo de 72 horas desde que se tuvo conocimiento de la brecha, pues haber avisado al regulador. ¿Que no es así? Pues claro, te van a poner una sanción mayor, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, fijaos, el otro elemento, voy a beber agua por aquí. Bueno, pues el otro elemento importante es el siguiente. Tenemos que identificar de forma segregada en qué, o sea, lo digo de otra forma, qué tipos de actividades de tratamiento de datos se llevan a cabo en nuestra empresa. Es decir, dice, por ejemplo, pues mira, para la gestión de atención al cliente nosotros hacemos una gestión de datos. Para la gestión de nóminas hacemos otra gestión de datos. Para la gestión de proveedores hacemos otra. ¿Ok? Es decir, tenéis que identificar de forma individualizada todas las actividades de tratamiento de datos que se llevan a cabo en la empresa. ¿Por qué? Porque para cada una de ellas, que es lo que se conoce como actividad de tratamiento de datos, vamos a tener que hacer un análisis de riesgos específico. Esa es la gracia, ¿vale? Hay que ir uno a uno y hacer un análisis de riesgos sobre la parte legal y sobre la parte de seguridad. La parte legal, oye, ¿qué podría hacer que llevemos a cabo una transferencia internacional no autorizada? ¿Qué podría ocurrir que hiciese que se produjese una cesión no consentida? Entonces tú para cada riesgo dirías, pues mira, para que esto no ocurra voy a hacer esto, esto y esto. ¿Vale? Es decir, has analizado el riesgo y has dicho qué medidas vas a implantar para mitigar ese riesgo. Y exactamente lo mismo en cuanto a la seguridad del dato personal, la seguridad informática, que sería primo hermano a lo que hemos visto antes. Identifico los activos, amenazas, vulnerabilidades. Imaginad, amenaza, fuego. Deficiencia, no hay extintores. Es decir, las deficiencias son los hechos concretos en cliente que a ti te dan la idea de cuál es la probabilidad a la que vas a asignar a esa amenaza y el posible impacto. ¿Vale? Pues claro, si no hay extintores, la probabilidad de que haya un incendio será mayor y el impacto que causaría sería mayor, ¿no? Por poner un ejemplo tonto. Calculamos el riesgo y otra vez lo de siempre. Decimos qué controles voy a implantar para mitigar esa amenaza, ese riesgo. ¿Vale? Pues esto hay que hacerlo. Actividad de tratamiento a actividad de tratamiento. Es decir, esto pues también es muy laborioso. ¿Vale? Es muy laborioso. Pero es que fijaos, esta es la gracia final. No solo tenemos que hacer un análisis de riesgos por cada actividad de tratamiento, sino que hay que hacer un segundo análisis de riesgos, que es lo que se conoce como la evaluación de impacto en privacidad. Aquí, si os dais cuenta, el Reglamento Europeo nos dice en qué contextos hay que hacer este segundo análisis. Que fijaos, yo me quedaría con el primero. Dice, cuando se utilicen nuevas tecnologías o su naturaleza, alcance, contexto o fines prevean un alto riesgo. ¿Esto qué significa? Que en cuanto uses cloud computing, big data, blockchain, inteligencia artificial, dentro de esa actividad, el regulador te exige que hagas
un segundo análisis de riesgos, que es el famoso PIA, ¿vale? Este Privacy Impact Assessment. Y entonces me preguntaréis, ¿y en qué consiste este segundo análisis? Pues fijaos, básicamente, ¿qué idea nos da el regulador? Esto no está dibujado al 100%, la verdad, el regulador no ha sido muy específico, pero bueno, algo dice. Ejemplo, dibuja el flujograma dentro de esa actividad de tratamiento, es decir, identifica las fases o el ciclo de vida por el que pasa el dato. Ejemplo, primero se crea o se obtiene el dato, luego se almacena, luego se clasifica, quizás se envía a un tercero, etcétera, etcétera, hasta que se destruye. ¿Qué es lo que buscamos? Que tú, haciendo ese flujograma muy detallado, te des cuenta de deficiencias, de cosas que se están haciendo mal. Dice, ostras, me he dado cuenta de que en la fase de obtención del dato hay mucha gente que ve el dato de forma innecesaria. O dices, ostras, que en la fase de destrucción del dato resulta que tengo papeles, expedientes en papel, y los rompo en 4 trozos. ¿Vale? Esa es la idea del flujograma, que tú te des cuenta de cosas que pueden entrañar riesgos. Entonces, como veis aquí, ¿qué haríamos? Para cada fase de ese ciclo de vida, identifico pues esas amenazas. ¿Vale? Aquí puede pasar esto, aquí puede pasar aquello, y de nuevo, tú demuestras que, pues, ¿qué has hecho al respecto? Y fijaos, última diferencia, aquí los impactos no son los impactos que recibe la empresa, que pudiera ser impacto reputacional, pérdida económica, no, aquí es el impacto, te tienes que poner en la piel del usuario y tienes que ver qué impacto recibiría ese usuario por culpa de tu negligencia. Y dices, pues mira, si yo que estoy gestionando los datos de este cliente, si me los roba un tercero, el cliente sufriría un daño moral, un daño físico o, por ejemplo, un daño material. Es decir, se intenta poner en la piel del usuario. Es como una visión un poco más humanista, para que tú, a la luz de esa información, digas, ostras, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿vale? Y de nuevo, que de todo esto queden evidencias, ¿vale? Y bueno, con esto he llegado al final de la presentación. Y a ver, aunque esto es muy extenso, es muy, muy extenso, ¿algo que no haya quedado claro? Ok, María. Insisto, esto es enorme, enorme. He intentado daros las claves de estos elementos, pues, insisto, para que vosotros, aun sin ser tecnólogos, oye, yo sé qué pedir a mi director de informática, sé qué pedir a mi director de ciberseguridad, o sé que yo he de intervenir en ciertas reuniones, ¿vale? O en ciertos equipos de trabajo, ¿vale? Cada uno en su lugar, unos sabrán más de tecnología y otros sabrán más de leyes, ¿vale? Julieta, no hay un checklist, si te estoy entendiendo, de cosas que tenemos que entender. A ver, os diría que todo esto está claro, esto está en el módulo, ¿vale? En el módulo que tenéis, en el campus, ¿vale? Pero al final esto es el cliente, ¿vale? El cliente que tienes enfrente, insisto, vosotros tendréis que dirimir qué compromisos de cumplimiento y qué fuentes de cumplimiento hay en materia de seguridad de la información. Y luego ver si efectivamente se están dando respuesta a las mismas desde el Departamento de Informática y desde el Departamento de Ciberseguridad si lo hubiera. Y teniendo evidencias de todo, absolutamente de todo. ¿Vale? Bueno, como siempre, tenéis mi correo, ¿vale? Tenéis mi correo, así que cualquier dudilla, pues nada, me ponéis un mensajito. Pues un saludo a todos y nada, que vaya muy bien. Venga, chao.